Ted Bundy. La historia de Ted Bundy comienza a mediados de los años 60 en una tranquila ciudad del oeste de los Estados Unidos. Era un hombre que, a primera vista, no llamaba demasiado la atención. De estatura media, bien parecido, con modales educados y una sonrisa encantadora. Nadie podía imaginar que detrás de esa apariencia impecable se escondía un ser oscuro y peligroso, cuya verdadera naturaleza solo saldría a la luz muchos años después. Ted nació en una familia de clase media, aparentemente normal. Sus padres, John y Mary Bundy, siempre trataron de darle una buena educación y asegurarse de que nada le faltara. Durante su infancia, Ted fue un niño introvertido, que rara vez hablaba de sus emociones. Era brillante en la escuela, obteniendo excelentes calificaciones sin mucho esfuerzo, y destacando por su inteligencia y habilidad para manipular a los demás. A pesar de su éxito académico, Ted nunca desarrolló amistades cercanas. Se mantenía distante, observando a los demás con una calma inquietante, como si estuviera evaluándolos constantemente. El primer indicio de que algo no estaba bien en la vida de Ted apareció cuando era adolescente. Sus padres comenzaron a notar comportamientos extraños. Pasaba largas horas solo en su habitación, encerrado en pensamientos oscuros que nunca compartía con nadie. A menudo, desaparecía por las noches sin dar explicaciones, volviendo a casa en la madrugada, cubierto de suciedad o con las manos temblorosas. Cuando le preguntaban dónde había estado, simplemente respondía con una sonrisa misteriosa y cambiaba de tema. A medida que Ted crecía, su doble vida comenzó a desarrollarse de manera más clara. Mientras estudiaba en la universidad, donde estudió psicología, empezó a perfeccionar su habilidad para ocultar su verdadera personalidad. Sus compañeros de clase lo veían como un joven brillante y carismático, siempre dispuesto a ayudar y a ser el centro de atención en cualquier evento social. Pero lo que nadie sabía es que detrás de esa fachada impecable, Ted había comenzado a experimentar un oscuro deseo de control y poder sobre los demás. Fue durante su etapa universitaria cuando Ted cometió su primer crimen. Un día, mientras caminaba por el campus, notó a una joven solitaria sentada en una banca, leyendo un libro. Algo en ella captó su atención, y sintió una especie de impulso primitivo que no podía controlar. Se acercó a ella con su sonrisa habitual, entablando una conversación casual. La joven, encantada por su amabilidad, no sospechó nada. Después de unos minutos, Ted la invitó a tomar un café en un lugar cercano, y ella aceptó, sin imaginar lo que estaba a punto de suceder. En un momento de descuido, Ted la llevó a un callejón oscuro cerca del campus. Allí, su verdadera naturaleza salió a la luz. La atacó con una violencia que no podía explicar, dominado por una fuerza interna que había estado conteniendo durante años. La joven luchó, pero no fue rival para Ted, quien la dejó inconsciente y luego se alejó del lugar como si nada hubiera pasado. La sensación de poder que experimentó en ese momento fue abrumadora. Por primera vez en su vida, sintió que tenía el control absoluto sobre alguien más, y eso lo emocionó de una manera que nunca había sentido antes. Lo que Ted no sabía era que ese ataque sería el primero de muchos. Aunque la joven sobrevivió, nunca pudo identificar a su agresor. El crimen fue atribuido a un desconocido, y Ted siguió con su vida, perfeccionando su técnica y aprendiendo a controlar sus impulsos violentos de una manera más meticulosa. A medida que pasaba el tiempo, desarrolló una estrategia más compleja para atraer a sus víctimas, utilizando su encanto y su inteligencia para ganarse su confianza. Para los que lo conocían, Ted era la definición de éxito. Graduado con honores, consiguió un trabajo respetable
y empezó a frecuentar círculos sociales influyentes. Incluso inició una relación sentimental con una joven llamada Catherine, quien lo describía como un hombre encantador, atento y cariñoso. Sin embargo, a medida que su relación avanzaba, Catherine empezó a notar pequeños detalles inquietantes. Ted tenía momentos en los que se volvía frío y distante, desaparecía por largos periodos sin dar explicaciones, y había una parte de su vida que mantenía oculta, una oscuridad que ella no lograba entender. Con el tiempo, Catherine se dio cuenta de que no conocía al verdadero Ted. Aunque intentaba ignorar las señales, había algo en él que la hacía sentir incómoda. Esa incomodidad creció cuando comenzó a escuchar rumores sobre mujeres desaparecidas en las cercanías de la ciudad. La policía no tenía pistas, pero los detalles de los casos eran perturbadores. Las víctimas, todas jóvenes, desaparecían sin dejar rastro, y los pocos testigos que había describían a un hombre educado y bien parecido que había sido visto con ellas antes de que se esfumaran. Ted, mientras tanto, disfrutaba de su doble vida. Durante el día era un ciudadano modelo, pero por las noches su sed de poder y control lo llevaba a acechar a nuevas víctimas. Cada vez se volvía más audaz, perfeccionando su método de atracción y eliminación. No dejaba pistas y su habilidad para cambiar de personalidad le permitía mezclarse fácilmente entre la gente sin levantar sospechas. Ted sentía que el mundo le pertenecía, que no había nada que lo detuviera. Lo que Ted no sabía era que su arrogancia y su creciente número de crímenes estaban llamando la atención de las autoridades. Aunque hasta el momento había logrado mantenerse en las sombras, los policías empezaban a unir las piezas del rompecabezas. Los casos de desapariciones aumentaban, y aunque la evidencia era escasa, las descripciones de las víctimas coincidían cada vez más con el perfil de un depredador metódico y extremadamente peligroso. Así, el nombre de Ted Bundy empezaba a surgir en las investigaciones policiales, marcando el inicio del fin de su reinado de terror. Con el paso de los años, Ted Bundy se volvió más osado. El miedo que una vez sintió tras cometer su primer crimen había desaparecido, sustituido por una peligrosa confianza. Ted había perfeccionado su estrategia y su control sobre las víctimas era absoluto. Las desapariciones continuaban y aunque las autoridades empezaban a notar un patrón, Bundy se mantenía siempre un paso adelante. Ted, en su vida pública, seguía siendo un hombre carismático y admirado. Estaba en una relación estable con Catherine, quien, aunque cada vez más preocupada por sus cambios de humor y extrañas ausencias, aún no podía concebir que su novio pudiera estar involucrado en los casos que inquietaban a la ciudad. Ted sabía perfectamente cómo manipularla, presentándose como el hombre atento y amoroso que ella necesitaba. Catherine se aferraba a esa imagen, ignorando las crecientes dudas que le carcomían por dentro. Lo que Ted no podía prever era que su arrogancia, la misma que lo había llevado a creer que era intocable, sería su perdición. En una ocasión, en una de sus noches de caza, Ted cometió un error fatal. Una joven universitaria llamada Sarah, que caminaba sola cerca de su campus, llamó la atención de Ted. Como de costumbre, la abordó con su encanto y ofreció llevarla a casa en su coche. Sarah, confiada por su actitud amable, aceptó. Sin embargo, algo en la mirada de Ted durante el trayecto la inquietó. Unos segundos de tensión se apoderaron del ambiente, y cuando Ted giró por una calle desolada, Sarah supo que algo no andaba bien. Intentó mantener la calma, pero Ted la atacó. Fue rápida e instintiva. Sarah luchó con todas sus fuerzas, logrando escapar por la puerta del coche cuando Ted, cegado por su propia furia, perdió el control por un instante.
Sarah huyó aterrorizada, y aunque Ted intentó alcanzarla, su plan se había venido abajo. Era la primera vez que una víctima lograba escapar. Sarah denunció el ataque de inmediato y, aunque no conocía el nombre de su agresor, fue capaz de describirlo en detalle a la policía. Esta vez, la descripción era más clara que nunca. Un hombre de mediana estatura, bien parecido, de cabello castaño y ojos oscuros. Las autoridades comenzaron a atar cabos y dieron inicio a una intensa investigación. Se distribuyó un retrato hablado en todas las estaciones de policía cercanas. Mientras tanto, Ted, agitado por su fracaso, comenzó a perder el control. El hecho de que Sarah hubiera escapado lo desquiciaba. La necesidad de mantener su fachada de hombre respetable se volvió más exigente, pero dentro de él las voces del caos rugían. Los impulsos asesinos que había logrado mantener bajo control durante tanto tiempo empezaron a volverse más impredecibles. Catherine, por su parte, se había dado cuenta de que algo mucho más profundo estaba mal con Ted. En una de sus ausencias prolongadas, decidió revisar algunas de sus pertenencias. Lo que encontró la dejó paralizada. Entre los objetos de Ted, halló recuerdos espeluznantes que no tenían sentido para ella. Fotografías de jóvenes desaparecidas, mechones de cabello y pequeñas joyas que parecían pertenecer a otras personas. El horror la invadió cuando un pensamiento oscuro cruzó su mente. Ted estaba involucrado en los crímenes. El pánico la invadió, pero Catherine decidió mantener la calma. Sabía que confrontarlo sería peligroso, así que se contactó en secreto con la policía. Les proporcionó los detalles que había descubierto, y aunque todavía no había pruebas definitivas, la policía comenzó a seguir de cerca a Ted. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Finalmente, una noche, Ted cometió su último y más grave error. En su intento de cazar a otra víctima, fue arrestado por una infracción de tránsito menor. La policía, que ya lo tenía bajo vigilancia, aprovechó la oportunidad para registrar su vehículo. Lo que encontraron fue suficiente para conectarlo con los crímenes: cinta adhesiva, esposas y objetos personales de varias de sus víctimas. Ted fue detenido de inmediato, y mientras intentaba mantener su compostura, sabía que el cerco se cerraba sobre él. El juicio de Ted Bundy se convirtió en uno de los más mediáticos de la época. A medida que se revelaban los detalles de sus crímenes, la gente no podía creer que un hombre tan aparentemente encantador y educado pudiera ser responsable de tantos asesinatos. Ted, siempre el maestro manipulador, intentó defenderse, pero las pruebas en su contra eran abrumadoras. Testigos, evidencias forenses y testimonios de sobrevivientes lo incriminaban sin lugar a dudas. Durante el juicio, Catherine testificó en su contra, devastada por la traición del hombre que pensó que conocía. La imagen pública de Ted Bundy se desplomó rápidamente, y la verdad detrás de su vida secreta finalmente salió a la luz. El jurado no tardó en declarar culpable a Ted por múltiples asesinatos. Sentenciado a cadena perpetua, Ted pasó sus últimos años en prisión, siempre negando su culpabilidad. Nunca admitió abiertamente sus crímenes, pero los detalles de sus actos se convirtieron en un macabro legado. Su historia sigue siendo estudiada como un ejemplo de cómo un criminal puede ocultarse detrás de una apariencia perfecta, engañando a todos a su alrededor. La historia de Ted Bundy es una advertencia inquietante sobre la oscuridad que puede ocultarse tras la máscara de normalidad, una oscuridad que, en su caso, acabó desmoronándose y revelando los verdaderos horrores que había cometido. Ted nunca fue el hombre que aparentaba ser, y su caída fue tan impactante como los crímenes que lo definieron.